El Señor Jesucristo, en su trato con los pecadores, es muy amable y considerado con ellos. Eso es evidente. Pero también es duro y sincero con su pecado. Cuando un hombre reconoce a Cristo por la fe, sabe que vivir en el pecado no es una opción. Si es que desea, claro, ser su seguidor. Pero también reconoce al mismo tiempo el amor y la misericordia con la que el Señor está dispuesto a tratarle si es que quiere venir en pos de él. Cristo Jesús está tan lleno de gracia y de verdad que no es de extrañarse que los que lo vieron en su caminar por esta tierra hayan exclamado: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1 versículo 14. Noten de nuevo la expresión encerrada en estas palabras. Es un asombro grandísimo. Dice, y la palabra, el verbo, el logos de Dios se volvió carne, se volvió cuerpo y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno, desbordante de gracia y de verdad. La gracia se desborda al aceptar a todos los que a Él se acercan, independientemente de la condición en que se encuentren o lo muy malvados que hayan sido. No pone requisitos ni un conjunto de reglas o protocolos que seguir antes de acudir a Él. Simplemente acepta y ama a los hombres arrepentidos tal como son, como dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, aún siendo pecadores o cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No amó a los hombres hasta la muerte misma, cuando estos se encontraban portando bien o tenían algo bueno por lo cual completar él su desempeño moral. El Señor murió por los suyos cuando todavía estos no lo merecían, cuando todavía se encontraban en sus pecados y estaban sucios en su maldad. Esto es en verdad maravilloso porque todos los hombres podrían recibir la aprobación de Dios si tan solo acudieran a Cristo Jesús con sencillez de corazón, sincero arrepentimiento y obviamente una confianza en su obra redentora. ¿Hay algo más simple que esto? Digo, es demasiado sencillo que cualquiera lo pueda entender. Uno se sorprende de que la humanidad, desprecie este método tan simple en el que Dios restaura una vida de perdición en una limpia y ordenada. Ahora, eso no implica para nada que el Señor no viera el pecado o no le diera importancia, o que no le doliera profundamente que los hombres descaradamente pisoteasen los mandamientos de su Padre. Amigos, si tan solo supiéramos el dolor y el desagrado que tiene Jesús por el pecado, en verdad que ya no fallaríamos con tanta facilidad, ni veríamos con tanta ligereza las cosas que son sagradas para Él. El Señor está lleno de gracia, sí, absolutamente cierto, pero también de verdad. Y por ende, siempre habla duro en contra de la injusticia, el pecado y la deshonra a Dios. El objetivo de nuestras almas redimidas por la misericordia de Dios es la que se muestra en Romanos capítulo 6, versículos del 20 al 22. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Acabo de leer la versión clásica, la Reina Valera 1960. Por lo tanto, se puede afirmar con toda certeza que, si bien es cierto que Jesús ama a los pecadores en las condiciones en las que se encuentran, por sucias que estén, también es cierto, es verdad,
que no los deja tal como están, pues su fin, como vimos, es que sean convertidos en siervos de la justicia, teniendo como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso mismo lo podemos observar a lo largo de todo el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, pero también a lo largo de la historia de su iglesia, incluso en nuestros días. El caso que examinamos la semana anterior en el llamamiento de Mateo es un claro ejemplo de la obra de gracia y de verdad, y de la verdad de Dios, en Cristo Jesús, tomando a los peores pecadores de la época y convirtiéndolos en grandes héroes de la fe, como este publicano convertido en apóstol. El día de hoy veremos la protesta que hicieron los fariseos junto a unos discípulos de Juan el Bautista a esta clase de compasión que utilizó y que aún utiliza el Señor Jesucristo en su trato con aquellos pecadores, que el Señor utilizó, en su trato con aquellos pecadores en casa de Leví el publicano, Mateo. Asimismo, vamos a analizar cómo Él les respondió con una tremenda verdad que nos ayudará a entender mucho de la obra del Espíritu Santo en los que aceptan su llamado al arrepentimiento. El texto que veremos el día de hoy se encuentra en Marcos capítulo 2 versículos del 18 al 22 y dice lo siguiente. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, así que algunos fueron a preguntarle, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado y entonces sí, ese día ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. El día de hoy vamos a primero considerar juntos la cuestión con la que aquellos hombres se acercaron a Jesús para luego pasar a la respuesta que les dio Él, el Señor, a través de las dos analogías mencionadas. Y nos va a ayudar a entender este balance que hay en el carácter de Jesús, de la misericordia, el amor y la gracia con la que acepta a los pecadores, pero también nos va a mostrar cómo es que Él trabaja, el orden y la obra interna con la que Él transforma las vidas de los que son convertidos en sus discípulos. Primero pasemos, si son tan amables, al versículo 18 otra vez y veremos la pregunta sobre el ayuno, la cuestión del ayuno. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, así que algunos fueron a preguntarle por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no. El texto parece comenzar de manera abrupta con la llegada de estos hombres. O sea, como que de lleno nos cuenta que de pronto llegaron. Sin embargo, debe recordarse que el contexto nos muestra que todavía se encontraban en la casa de aquel cobrador de impuestos que había organizado un banquete en honor de Jesús, luego de haber sido llamado a seguirle, la casa de Leví el publicano. En aquella ocasión, los escribas y fariseos se habían inmiscuido en la reunión y habían reprochado a los discípulos del Señor al preguntarles por qué su maestro comía con semejante escoria, con semejante gente pecadora. Como se sabe, Mateo había reunido a muchos de sus conocidos y amigos de la misma profesión y Jesús estaba con todos ellos a la mesa, comiendo y bebiendo, seguramente enseñándoles muchas cosas como maestro, tal cual él era, pero sobre todo restaurando sus almas atribuladas y limpiando sus sucias mentes y corazones. Obviamente los que
estaban aceptando su mensaje de arrepentimiento, su confrontador mensaje. Los líderes no habían visto con buenos ojos esta acción del Señor y por ende aquel reproche que le hicieron a los discípulos, ¿verdad? Y que veíamos la semana pasada. El Señor los confrontó directamente con una lección impresionante, declarándoles que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, por lo que Él, en su calidad de médico del alma, había llamado a los pecadores al arrepentimiento y sanarlos de su profunda y terrible enfermedad, el pecado. Y ahora, no conformes con la respuesta del Maestro, estos hábiles fariseos, a quienes se unieron algunos discípulos de Juan el Bautista, habían regresado a la discusión con Jesús, haciéndole una pregunta muy, muy interesante. ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos, es decir, nosotros, por qué nosotros estamos ayunando y tus discípulos no? Nótese también que el texto menciona que ellos estaban ayunando en aquel preciso momento, ¿no? En que plantearon la pregunta. Y como siempre, pues esto no es una casualidad, pues todo está escrito en la Biblia por una razón y haríamos bien en prestar atención a lo mismo. Observe también que los fariseos llegaron con los discípulos de Juan, voy a hacer énfasis en esto, lo cual es algo muy raro porque los fariseos no habían creído al mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista, sino que de hecho, cuestionaron si éste venía de Dios o no. Lo tacharon como que de charlatán. Pero Juan era un valiente profeta de Dios y les reprochó su incredulidad cuando se acercaron a él. Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 10, dice: Cuando él, Juan, vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Es por esto que resulta bastante extraño que que los fariseos mismos hayan venido con los discípulos de Juan para reclamarle algo a Jesús. No tanto de los discípulos, sino de los fariseos. Observen que ellos fueron confrontados por Juan el Bautista y de pronto aparecen con sus propios discípulos planteando la cuestión esta a Jesús. Además, también en Mateo capítulo 11, versículos del 16 al 19, un poco después de aquel suceso, el Señor Jesucristo confrontaría a los propios fariseos respecto a Juan, ya que no le habían creído ni a Juan ni a él mismo cuando ambos habían venido con un mensaje de Dios. Dice Mateo 11, capítulo 11, versículos del 16 al 19. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Se parece a los niños que se sientan en las plazas y les gritan a sus compañeros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen que tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y lo califican de glotón y borracho, y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero a la sabiduría la reivindican sus hijos. Ahora vemos que pese a estar en desacuerdo con Juan el Bautista, los fariseos igual se pusieron de acuerdo con sus discípulos para venir a Jesús e intentar obtener alguna falla en su enseñanza o su carácter que pudiesen utilizar en su contra. Y por ello, aprovecharon la oportunidad para hablar del ayuno en particular. Algo en lo que ambos estaban de acuerdo. Y eso es obvio, ¿no? No iban a agarrar un tema polémico entre ambos en aquello en que estuviesen en desacuerdo para venir con Jesús. No. Ellos iban a tomar una doctrina, por así decirlo, que ellos compartían. Y esta era el ayuno, además de que lo estaban practicando justo en ese momento. El ayuno, amigos, por definición, consiste en abstenerse total o parcialmente de alimentos o bebidas, aunque también implica privarse de algún gusto, placer
o deleite. Esto es por definición. En la Biblia, el ayuno implica abstenerse de alimentos, de ciertos manjares delicados o incluso de las relaciones sexuales en el matrimonio, obviamente con mutuo consentimiento y que estén de acuerdo los dos cónyuges, tanto el hombre como la mujer, para dedicarse a la oración. Aunque obviamente debo mencionar que no se dan de manera simultánea o pueden no venir de manera simultánea. Me refiero a lo de abstenerse totalmente de los alimentos, manjares delicados o lo que hablamos de la relación matrimonial. Además, siempre está vinculado al ayuno de manera directa con la oración. Insisto mucho en esto, por lo que nunca aparecen por separados. Pueden ver estas ideas en Éxodo capítulo 24, versículos del 15 al 18, Esther 4:16, Daniel 9, versículos del 1 al 4, Primera de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5. Juan el Bautista, al ser el último de los profetas del Antiguo Testamento, vivía constantemente en ayuno y oración para cumplir con el propósito por el cual había nacido. Era un hombre lleno de oración y de ayuno constante. Jesús dijo de él: Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Juan 5:35. Antorcha que ardía y alumbraba. Era un hombre entregado a Dios. En Lucas 1:15 se menciona que el ángel Gabriel declaró a Elizabeth, su mamá, y a Zacarías, su padre, que Juan sería grande delante de Dios, que no bebería vino ni sidra, y que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Sus discípulos, no obstante, puede ser que hayan interpretado mal las acciones de su maestro Juan, o bien que para ese entonces hubiesen olvidado la verdadera razón por la que hacían sus ayunos, pues, como recordarán, amigos, Juan ya había sido encarcelado. Ver Lucas capítulo 3, versículo 19. Los fariseos, por otra parte, ayunaban por razones distintas, pues afligían sus rostros para demostrar en público que se estaban privando de sus alimentos. También presumían y se jactaban de ello, mirando a los demás con arrogancia y pensando que obtenían una mayor aprobación de Dios por sus buenas acciones. Ver Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18 y Lucas 18, del 9 al 14. Es por ello que tanto los discípulos de Juan como los de los fariseos, al ver que Jesús y sus discípulos no ayunaban como ellos, sino que estaban de fiesta, menospreciaron a todos ellos porque consideraron que no estaban siendo muy espirituales, que digamos, según su perspectiva, obviamente. No estaban viendo con claridad porque estaban absorbidos por sus propias costumbres y no percibieron el poder y la misericordia de Dios con la que estos hombres, pecadores sí, estaban ahora siendo restaurados por el Señor. Qué triste, ¿no? Es cuando la religión no permite ver la gracia de Dios que está restaurando familias enteras, porque no están cumpliendo con algunos requisitos que nosotros estamos planteando, ¿no? Pero el Señor les iba a mostrar que Él no estaba menospreciando ni esta ni otras muchas acciones espirituales para los suyos, sino que más bien estaba trabajando en ellos desde adentro hacia afuera, de una manera invisible tal vez al ojo humano, pero con una obra real y genuina del Espíritu Santo. Veamos los versículos del 19 al 20 si son tan amables. De Marcos 2. Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado, y entonces sí, ese día ayunarán. Veamos ahora la analogía del novio que usa el Señor para referirse a sus opositores. Para contestarle a sus opositores, perdón. La razón por la que los discípulos del Señor no ayunaban, en parte se debía a que Él aún estaba con ellos.
La frase, con esta frase, Jesús les estaba diciendo a los fariseos y a los discípulos de Juan que él era el novio. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento Dios se menciona a sí mismo como el esposo de la nación de Israel. Pueden ver esto en Isaías 62 del 1 al 5, Ezequiel 16 del 8 al 14 y Oseas 2 del 19 al 20. Jesús, en su rol como el Mesías, es el novio de su pueblo, no solo de Israel específicamente, sino de todos los que se convierten en sus discípulos independientemente de la nación que sean, como se muestra vivamente en Efesios capítulo 2 versículos del 11 al 22 y que voy a leer. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su cuerpo propio las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad, haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino y a ustedes que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca, es decir, los judíos. Pero por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. En aquel tiempo, cuando el Señor estaba en el mundo físicamente, los invitados, los discípulos, no podían ayunar. Pero llegaría el tiempo en que lo harían. Esto es, cuando les fuera quitado. Es evidente que la frase ser quitado se refiere al momento en que Cristo Jesús ascendió a los cielos, en donde se dice que Él volverá de nuevo por su pueblo. Ver Hechos capítulo 1 versículos del 8 al 11. A partir de ese momento, los discípulos, cuando el Señor se fue a los cielos, a partir de ese momento los discípulos vivieron con un estilo de vida apartado a la oración y el ayuno, la obediencia a la palabra de Dios y la comunión unos con otros en el servicio. Pero solo cuando fueron revestidos del poder del Espíritu Santo, cuya manifestación pública, manifestación pública, sucedió el día de Pentecostés. Ver esto en Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4. Y digo manifestación pública porque tenía que suceder de esa manera. El evento de Pentecostés fue un suceso histórico, geográfico, muy particular y no se ha vuelto a repetir. Porque tuvo un objetivo, tuvo una misión de ser, una razón de ser. El asunto del ayuno, amigos, volviendo al tema, no era cuestión de que estuviese mal o no. No está mal lo que ellos preguntaron, la cuestión del ayuno. No es ese el punto. El punto es que el tiempo no era el indicado para aquellos hombres que estaban en la casa de Leví. Y no solo eso, sino que los hombres aún no estaban listos para un estilo de vida tan consagrado como este, del que habla, no solo del ayuno, sino de todas las cosas espirituales. Como lo podemos ver en la analogía que sigue el Señor diciendo, o que siguió el Señor diciéndole a sus opositores del vestido y del odre viejo.
Para cerrar este punto de que Jesús es el novio, Él es el novio porque en su calidad como el Mesías está haciendo uno con Dios y se está uniendo con su pueblo. Él es para nosotros el novio de la iglesia, ¿verdad? Vayamos por favor a los versículos del 21 al 22. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. En las enseñanzas de Jesús hay mucha exigencia moral. Debemos de tenerlo muy en claro. Por ejemplo, según la ley, acostarse con la mujer del prójimo es adulterio. Incluso con las jovencitas, ¿no? Se llama fornicación. Pero el Señor explica que incluso el mirar y codiciar a una mujer, virgen o ajena, en el corazón ya es considerado como adulterio o como fornicación. De igual manera sucede con el homicidio, pues para la ley debe haber muerte de por medio para que sea considerado como tal, pero el maestro enseñó que si uno odia a su hermano, eso es considerado ya como un asesinato en el corazón. Vean Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 30. De igual manera sucede con la oración, las ofrendas, los mandamientos y en este caso el ayuno. Todas estas acciones son consideradas como evidencias de la fe, pues la fe que no obra está muerta, como lo explica Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 17. Pero debe entenderse que estas son consecuencias de la obra del Espíritu en la vida del creyente. No se puede exigir obediencia a un alma que no esté renovada por el Señor, amigos. Esto es muy importante. Si nosotros exigimos obediencia a una persona así, lo que estamos haciendo es nada, no sirve para nada. Lo único que va a suceder es que haya frustración u orgullo en el proceso. Frustración si la persona entiende que no puede cumplir con los requerimientos que la ley de Dios le demanda. Y orgullo si es que es seducida a creer que sí puede estar en excelente e impecable condición con Dios, tal como Jesús lo hizo. A ver, lo voy a repetir otra vez. No se puede exigir obediencia a un alma que no esté renovada por el Señor, porque lo único que va a suceder es que haya frustración u orgullo en el proceso. Frustración si la persona entiende que no puede cumplir con los requerimientos de la ley de Dios, y orgullo si es que piensa que sí puede estar en excelente e impecable condición con Dios tal como Cristo Jesús lo hizo. Por ello, el Señor declara que es ilógico colocar un remiendo nuevo en tela vieja o colocar el vino nuevo en odres viejos, porque si eso sucede el desastre es peor que antes y lo uno y lo otro se desperdicia. Para lograr algo efectivo es necesario que haya un ajuste. Para el caso de las cosas espirituales, esta acción es lo que se conoce como la regeneración interna, que ya hemos mencionado en clases pasadas, que no es otra cosa más que una obra milagrosa del Espíritu Santo en el interior de una persona que la transforma en una nueva criatura. Es lo que el Señor definió como nacer de nuevo allá en aquella plática que tuvo con Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. La obra del Espíritu en la vida de un creyente es lo que lo capacita para vivir la vida que Dios le exige y Dios le demanda, en la forma en que Él lo especifica. Sin esta poderosa y hermosa influencia, guía y consuelo, la vida cristiana se vuelve imposible y hasta desastrosa, tal como sucede con un remiendo nuevo colocado en vestido viejo o el vino nuevo que se vierte en odres viejos. Amigos, eso es religión, eso es religiosidad. Cuando ponemos las reglas en primer lugar, lo que estamos haciendo es
demandarle a personas que no están capacitadas para hacer algo a que lo hagan. Es ilógico, es absurdo. Volviendo a la analogía que el Señor usa, a la última que Él usa, la de los odres, debo recalcar lo siguiente. Los odres eran recipientes de cuero, debidamente trabajados y procesados para contener el vino. Cuando el odre era nuevo o bien reciclado, tenía la capacidad de ensancharse a medida que el vino de adentro, mientras el vino de adentro se fermentaba y se dilataba. Cuando los odres eran ya viejos, perdían flexibilidad, por lo que al vertirse el vino nuevo y este se fermentaba dentro, la dilatación resultante provocaba que el odre también se ensanchara, pero al no tener las mismas propiedades de resistencia y elasticidad, se reventaban, perdiéndose obviamente tanto el odre, el cuero, como el vino. La analogía es clara para nosotros. No es posible caminar la vida cristiana sin la correspondiente obra del Espíritu. Una persona que intenta obedecer a Dios sin que sea transformada solo está destinada al fracaso. Una persona que intenta obedecer a Dios sin ser transformada solo está destinada al fracaso. Por eso es que la religión no funciona, porque estamos poniendo regla tras regla tras regla a personas que no están capacitadas en absoluto para obedecerlas. No están transformadas por el Espíritu. Pero también, amigos, es igualmente válida para un verdadero creyente que quiere vivir la palabra de Dios sin estar lleno constantemente del Espíritu Santo. ¿Qué te hace pensar a ti, amigo cristiano, compañero, colega, hermano en la fe? ¿Qué te hace pensar que tú puedes obedecer la palabra de Dios todos los días de tu vida sin que Él te ayude? ¿Qué te pasa? O sea, no puedes, no puedo yo, no podemos nadie, ni el nuevo creyente, o ni a las personas que vamos a evangelizar, ni nosotros que ya conocemos la palabra de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo que constantemente nos renueve. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: renuévense en el espíritu de su mente. Y en Efesios capítulo 5 se nos dice: sed llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 nos dice: no apaguen al Espíritu Santo. A eso se refiere todas estas cosas, en una constante renovación para poder vivir nuestro cristianismo a semejanza del Señor Jesús. Para todos los que deseemos ser discípulos de Cristo, es indispensable que sepamos y recordemos que el arrepentimiento y la fe, los mandamientos y la vida cristiana son un don y una influencia sobrenatural del Espíritu Santo. No se debe a ti, no se debe a mí. Entiéndelo. O recuérdalo, o recordémonos. Recordemos constantemente esto, porque el cochino orgullo se va a querer meter y nos va a hacer pensar, nos va a hacer creer que se debe a nuestro propio esfuerzo. No es así. No es así. Ahora bien, es importante destacar que la obra del Espíritu no tiene nada que ver con las manifestaciones exóticas o extravagantes que algunos grupos promueven. Eso debemos de mencionarlo, aunque sea obvio lo debemos de mencionar. No tiene que ver nada con las manifestaciones exóticas o extravagantes que algunos grupos promueven. La llenura, el bautismo y el sello del Espíritu Santo van más allá del sensacionalismo o la experiencia personal o grupal que se tenga. Se trata, amigos, de vidas transformadas a la viva imagen del Señor Jesucristo. ¿Es nuestra vida semejante a la suya? ¿Vivimos, sentimos, pensamos y actuamos como Él lo hacía? El Espíritu Santo es más que una mera influencia o alguna manifestación. Es una persona
con las mismas cualidades de Cristo Jesús y del Padre, y con la misma dignidad que poseen ambos. Es Dios y es nuestro para siempre. ¡Wow! ¡Wow! El Espíritu Santo es Dios y es nuestro, es nuestro. ¿Puedes concebir la magnífica verdad de que el Espíritu Santo habita en tu cuerpo frágil, débil y sucio? ¿Puedes valorar el trabajo y la obra que Él hace en tu interior y que te aleja del pecado para santificarte y hacerte a la misma imagen del bendito Hijo de Dios? ¿Puedes contemplar y disfrutar la inherente gloria y majestad que posee el Espíritu Santo? Toda la vida cristiana se comprende y se vive solo si el Espíritu nos revela y nos guía. Acompáñenme por favor a 1 capítulo 2, versículos del 9 al 16, si son tan amables. Creo que ya lo habíamos leído varias veces, pero es que encierra una enorme verdad. Como está escrito: las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque, ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explica las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe, no entiende, no ve las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido transformado por Dios, juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Impresionante. La mente misma de Cristo la tenemos por la obra del Espíritu Santo en las páginas de nuestra Biblia. Ahí está la mente misma del Señor. Y es nuestra a través del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos aconseja, quien nos revela, quien nos enseña de manera coherente cada texto, porque Él, amigos, en última instancia, el Espíritu Santo es el director, o fue más bien el director de toda la Biblia. Él vino a cada hombre que fue inspirado por Dios para que redactara lo que se le debía, lo que debía ser escrito. La Biblia es el libro del Espíritu Santo y es la mente misma de Cristo, el corazón del Padre. Impresionante, impresionante. Y no puede ser entendido a menos que el Señor nos lo revele. ¡Wow! Amigos, el ayuno, la oración, la lectura de la Biblia, el congregarse, ofrendar, diezmar, todas aquellas cosas que son importantísimas en la vida cristiana, en la vida en general. La justicia, la honestidad, todo eso son buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero, solo después de convertirnos en sus hijos por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, lo cual viene por el poder y la obra del Espíritu Santo, y que es un proceso no es una obra de un día, no es algo que sucede una vez y ya. El arrepentimiento y la fe es un estilo de vida. Constantemente vamos aprendiendo, constantemente nos vamos arrepintiendo, constantemente nuestra fe crece, constantemente nos vamos renovando. Y cuando nos renovamos, podemos entender mejor la palabra de Dios y podemos
vivirla. Vivirla. Por eso es que cuando compartimos el Evangelio, no vamos con obras humanas, no vamos a enseñar solamente buena moral o buenos mandamientos o buenas cosas. Vamos a mostrar a Cristo para que cuando las personas conozcan a Cristo, el Espíritu Santo los transforme en nuevos odres para poder recibir la nueva vida que Dios tiene para ellos. Y para el caso nuestro, que a través del caminar de la vida, las cuestiones de la vida, nos vamos endureciendo, ¿no? Como estos odres con el tiempo, que se ponen duros, rígidos. El Señor tiene que quebrantarnos, tiene que someternos a cierta disciplina, a cierto tratamiento para ablandarnos otra vez, porque quiere constantemente que nos llenemos de su Espíritu Santo y vivamos su vida en plenitud. Pero no antes, porque si Él nos llena de su Espíritu Santo y hay carnalidad en nosotros, mundanidad, pecado, el desastre es peor. Entonces también es aplicable a nosotros que ya conocemos. Y es hermoso cómo Dios tiene cuidado. Volviendo a nuestra lección, volviendo a nuestro texto más bien, los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista vinieron con el Señor queriéndole acusar, pero Él les explicó que no es que el ayuno no fuera importante, ni ninguna de estas cosas fuera importante. Son importantes, muy importantes. Pero primero tiene que venir la transformación interna de cada uno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu palabra preciosa, que nos cambia y que nos renueva. Te pido que trates con cada corazón, que nos renueves, que nos transformes y que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo para vivir a tu imagen y semejanza. Mi amado Jesús, toca y cambia cada vida. Que muchas personas puedan arrepentirse de sus pecados y confiar en tu sacrificio, y que tu Espíritu Santo los convierta en hijos tuyos y que tengan la vida eterna. Te damos muchas gracias por este tiempo. Amén y amén.